8. No están dando de manera concluyente. ¿Por qué tenemos que decir que Zaira tenga conservadoras? Porque supervisas no nos permiten afirmar eso, así como en las matemáticas. Lo que nos permiten afirmar es que, por lo tanto, Zaira probablemente sea conservador. Así, porque no tenemos la certeza, las premisas no nos autorizan para decir que Zaira es conservador. Muy bien, entonces, volviendo. Entonces, solamente los argumentos deductivos pretenden que sus premisas dan un apoyo concluyente, determinante, en forma inequívoca, ¿no?, a su conclusión. Muy bien. Entonces, cuando el razonamiento de un argumento deductivo es correcto, se llama argumento válido. En cambio, cuando el razonamiento en un argumento deductivo es incorrecto, se llama argumento inválido. Una sentencia, como ya se explica, es un argumento. Vamos a ver si es válido o no es válido. Si las premisas de esa sentencia, que son la parte considerativa, dan un apoyo determinante para establecer el fallo, entonces es un argumento válido, pues. Es así como el mando goma, es igualito, exacto. Pero cuando no dan ese apoyo determinante concluyente, o se hace una inferencia incorrecta, es un argumento inválido. Entonces, el argumento deductivo puede ser válido o inválido. Nada más, válido o inválido. Muy bien. En un argumento deductivo, si sus premisas son verdaderas, necesariamente su conclusión también tiene que ser verdadera. Porque las premisas dan un apoyo concluyente, pues, a su conclusión. Muy bien. En cambio, el argumento inductivo tiene una pretensión muy diferente. No que las premisas dan un apoyo concluyente determinante a su conclusión, no. Sino que sus premisas dan cierto apoyo a la conclusión. Sus premisas dan un probable apoyo a la conclusión, pero no en forma contundente como sucede con los argumentos deductivos. Entonces, si esto es así, los argumentos inductivos no pueden calificarse de válidos o inválidos, sino pueden calificarse de mejores o peores, según sea el grado de verosimilitud, ¿no?, que proporcionan las premisas a su conclusión. Será mejor cuanto es más probable, y será peor cuando es menos probable. Entonces, el argumento deductivo, en el argumento deductivo, las premisas proporcionan razones o fundamentos concluyentes para establecer la verdad de su conclusión. Y estos argumentos pueden ser válidos o inválidos. En cambio, el argumento inductivo, en el argumento inductivo, las premisas proporcionan cierto apoyo, un probable apoyo a su conclusión. Y entonces estos pueden ser mejores o peores, según como sea el grado de apoyo a la conclusión. Listo, sencillo. Cualquier argumento
nosotros lo necesitamos. Es un argumento deductivo. Es un argumento inductivo. El argumento deductivo porque la premisa está dando razones contundentes pues, para establecer su conclusión. En el ejemplo que hemos puesto el máster nos dan, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Es un argumento deductivo, pues. Porque las dos premisas le están dando razones, fundamentos para establecer esa conclusión. En cambio, en los inductivos dan cierto apoyo. En el ejemplo que le puse de todos los abogados ucayalinos son conservadores, Zaira es una abogada ucayalina, por lo tanto, Zaira probablemente es conservador. Es más probable que sea, porque si todos los abogados en Pucallpa son, y ella es de Ucayali, probablemente. Pero no tenemos la certeza de que ella sea conservadora, porque sus premisas no es apoyo. Por eso es un argumento inductivo. Muy bien. Muy bien. Como decimos en la separata, la distinción entre argumento deductivo e inductivo, como lo hemos visto, en algunos casos no se determinan de esa manera, sino la distinción se hace en encontrándose la relativa generalidad de sus premisas y conclusiones. Entonces se dice, es un argumento deductivo cuando parto de lo general para llegar a lo particular. Y es un argumento inductivo cuando parto de lo particular para llegar a lo general. Esta forma de distinguir entre el argumento deductivo y el inductivo es insatisfactoria si la analizamos. Vamos a demostrar que ese concepto y argumento deductivo que va de lo general a lo particular es equivocado. Ejemplo. A ver, saquen ustedes una hoja y un lapicero, escriban. Y tomen nota de esto porque a mí me gusta preguntar bastante esto en la práctica. Y el que viene, se va a pasar pues, rapidito, porque va a estar el ejemplo, sino solamente que yo lo voy a cambiar de actores, ¿no? Ya no pondré Zaira, pondré Verónica, por un ejemplo, ¿no? Ya no pondré abogados, pondré estudiantes. Ya no pondré conservadores, pondré estudiosos. Entonces, el ejemplo tiene que tener. Primer ejemplo, escriban. Primera proposición, escriban. Todos los animales son mortales. Segunda proposición, a la otra línea. Todos los humanos son animales. Tercera proposición, por lo tanto, a ver, hagan la inferencia. ¿Cuál sería ahí la tercera proposición? La conclusión, ¿cuál sería? A ver, tan sencillo. Todos los animales son mortales. Mira,
hemos dicho que las proposiciones pueden ser o verdaderas o falsas. En este caso, todos los humanos son mortales, es verdadero. Ya está. Segunda proposición, todos los humanos son animales. Todos los ¿Verdad? humanos son mortales, doctor. Todos los humanos son mortales. Muy bien. Se ha hecho una inferencia correcta. Correcta. ¿Por qué? Porque las dos premisas dan apoyo contundentes para establecer esa conclusión que todos los humanos son mortales. Muy bien. Ahora le pregunto. La primera proposición, todos los humanos son mortales, ¿es universal o particular? Universal o general es igual. ¿Es universal o general o particular? ¿Ah? ¿No saben eso? Cuando todos los animales, no se escapa ninguno, la rata, el perro, el elefante, el tigre, la ballena, no se escapa ningún animal. Todos los animales son mortales. Entonces, ¿qué es? ¿Universal o particular? Universal. Universal, pues correcto, universal o general. Entonces vemos que la primera premisa es universal o general. La segunda premisa, todos los humanos son animales. Todos los humanos. El negro, el chino, el blanco, el indio, el alto, el bajo, el flaco, el gordo, todos, no se escapa nadie. Son animales, universal o particular. Universal, doctor. Universal también. Entonces tenemos que tanto la primera y segunda premisa son universales o generales. Y la conclusión, por tanto, todos los humanos son mortales. ¿Universal o particular? ¿Ah? Universal también. Universal o general. Lo universal engloba a todos, nadie se escapa. Lo particular solamente a algunos. Lo que hemos hecho pues, en las problemas categóricas, ¿no? Todos los políticos son mentirosos, algunos son mentirosos, pero todos son universales y algunos particulares. Aquí entonces en este ejemplo vemos que tanto las premisas como la conclusión son generales. Si nosotros decimos, con ese concepto que estamos desterrando, el argumento general parte de lo general y termina en lo particular. ¿Y este qué argumento sería? Si todo es general, parte de lo general y termina en lo general, ¿qué sería? De hecho, lo cerramos que sea inductivo, porque el inductivo es cero, va de lo particular a lo general. Con ese concepto que tenemos equivocado, no podríamos decir qué tipo de argumento es, porque todo es general. ¿Sí o no? En cambio, con el argumento deductivo de la lógica, decimos que se trata de un argumento deductivo. ¿Por qué? Porque sus premisas dan razones o fundamentos para establecer la verdad de la conclusión. Por eso es deductivo. No porque va a alojar la particular, acá vemos que no hay nada particular, todo es general. Pero es un argumento deductivo. ¿No es cierto? Ya. Ahora, vamos a poner un argumento deductivo. Vale.
Les voy a poner un ejemplo en donde las premisas y la conclusión todos son particulares. Todos son particulares. Escriba. Primera proposición. Si Sócrates es humano, coma, entonces Sócrates es mortal. Abajo, la otra línea. Segunda proposición. Sócrates es humano. Conclusión. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Miren. La primera proposición. Si Sócrates es humano, entonces es mortal. Una proposición verdadera. Sócrates es humano. Segunda proposición verdadera. Tercera proposición. Entonces Sócrates es mortal. Verdadera. ¿Qué observamos? Que tanto las premisas y la conclusión son universales o particulares. Vamos una por una. La primera proposición. Si Sócrates es humano, entonces es mortal. ¿Es universal o particular? Particular, doctor. Particular, porque se está refiriendo solamente a Sócrates. La segunda proposición. Sócrates es humano. ¿Universal o particular? Particular. Claro, pues particular. Y la última, la conclusión. Entonces Sócrates es mortal. ¿Particular o universal? ¿Ah? Particular, doctor. Claro. Entonces vemos que este argumento está compuesto por dos premisas particulares y por una conclusión que también es particular. ¿Qué tipo de argumento es? Si nos tenemos al concepto que estamos desterrando, decimos, es inductivo, porque vale lo particular. Ah, pero termina en lo particular. Entonces no encaja con tu concepto, güey. Ya parte de lo particular, ya. Primero y segundo en particular. La tercera, la conclusión también es particular. Entonces ya no va de lo particular y termina en lo general, ya no. No calza. En cambio, con el otro, con el concepto lógico, sí. ¿Por qué? Porque las dos primeras premisas le están dando fundamentos concluyentes para establecer la conclusión, para establecer que Sócrates es mortal. Por eso es deductivo. Vean ustedes. Con el otro no podríamos afirmar si es deductivo, si es inductivo, atendiendo a ese concepto. En los ejemplos no podríamos decir. Porque el primero todo es general y en el segundo todo es particular. Entonces no podemos, ese concepto se cae por los suelos. Muy bien. Seguimos con los ejemplos para darnos cuenta.
la diferencia que entra en el concepto de la lógica sobre argumentos deductivos e inductivos y el concepto equivocado de argumentos deductivos e inductivos. Tengo un ejemplo. Escriba. Primera proposición. Todas las vacas son mamíferos y tienen pulmones. Abajo, segunda proposición. Todas las ballenas son mamíferos y tienen pulmones. Tercera proposición. Todos los humanos son mamíferos y tienen pulmones. Entonces, vacas, ballenas y humanos son mamíferos y tienen pulmones. ¿Cuál es la conclusión? Hagamos la inferencia. ¿Cómo concluiríamos? En matemáticas, 3 proposiciones. 2 más 2 más 2, 6. Listo. Aquí. ¿Cuál sería la conclusión? Son mamíferos también el perro, son mamíferos también el gato, es decir, un montón de mamíferos. ¿Podemos concluir de que todos los mamíferos tienen pulmones? Estas tres proposiciones nos dan autoridad para concluir de que todos los mamíferos tienen pulmones. Puede que haya un mamífero que no tenga pulmón. Esas tres premisas no nos da, esa autoridad no nos da esas razones para decir que todos los mamíferos tienen pulmones. Entonces la conclusión es probablemente todos los mamíferos tienen pulmones. Ya, miren, si nos atenemos al concepto que queremos desterrar, no podríamos calzar en esos conceptos. ¿Por qué? Porque aquí todas las proposiciones, las tres premisas y la conclusión son generales o universales. Son generales o universales. Entonces no podemos decir que se trate de un argumento general porque parte de lo general y llega a lo particular porque llega también a lo general. No podemos decir eso. ¿No? Pero si tenemos el concepto lógico, se trata de un argumento deductivo. Perdón, se trata de un argumento inductivo porque las premisas dan cierto apoyo, dan un probable apoyo a la conclusión. Sí podemos calificar correctamente acá. Sí, señor. Es un argumento inductivo. ¿Por qué? Porque las premisas dan un probable apoyo a la conclusión. Con otro concepto no podríamos dar.
no podemos calificarlo correctamente este argumento. Otro ejemplo de otro argumento inductivo. A ver, primera proposición. Hitler fue dictador y cruel. Hitler fue dictador y cruel. Es una persona verdadera, pues, ¿no? Fue un dictador, el Führer alemán, y cruel, pues. ¿A cuántos judíos, millones de judíos asesinó? Segunda proposición. Franco fue dictador y cruel. Igualito que Hitler, pero él en España. Franco también fue un dictador y cruel también. Pues. Matado por miles, por cientos de miles a los españoles. Tercera proposición. Micheletti, con doble T y latina. Es un dictador. La cuarta, también es cierto. Es un dictador de en un país centroamericano, de Honduras. Por lo tanto, mira, en esta tercera premisa, Michelet es dictador. ¿Cómo podríamos concluir con relación a Michelet? Ya es dictador, ya. Esas premisas, las tres premisas, nos dan autoridad, nos dan razones suficientes para decir que Michelet no es cruel. Nos dan razones suficientes para establecer que Michelet es cruel. Ya se acepta que es dictador. Pero que hay muchos dictadores que no son crueles, no matan, no asesinan, como los otros. Pero son dictadores porque no respetan las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como esas premisas no nos dan razones contundentes para decir, por lo tanto, Michelet es cruel. Entonces, por lo tanto, probablemente Michelet es cruel. Es más probable que sea cruel. Como es dictador, es más probable. Pero no podemos afirmar que el 100% que es Michelet, porque las premisas no nos dan esa prerrogativa para calificarlo así. Entonces, la primera proposición, particular. La segunda, particular. La tercera, particular. La, la cuarta, la conclusión, particular. Todo es particular. Si nos atenemos a la definición que es inductivo porque va de lo particular y termina en lo general, se cae al suelo porque acá todo es particular. Todo es particular. Entonces, no existe acertadamente ese concepto, ¿no? Que el inductivo va de lo particular a lo general. Acá estamos viendo, pues. Todo es particular. En cambio, sí calza perfectamente en nuestra definición. El argumento inductivo es cuando sus premisas dan cierto apoyo, dan un probable apoyo a su conclusión. Listo. Entonces, con estos ejemplos, hemos demostrado de que
es insuficiente decir que un argumento deductivo es tal porque va de lo general a lo particular. Desterrado. También hay que desterrar. Un argumento es inductivo porque va de lo particular a lo general. Desterrado. Un argumento deductivo, ¿no? Es cuando la premisa da un apoyo concluyente a su conclusión. Y un argumento inductivo, cuando sus premisas dan cierto apoyo a su conclusión. Listo. Eso es el concepto. Lógicamente hemos mostrado. Muy bien. A ver. A ver, escriban. Esta proporción que lo voy a dictar. Ya. La mayoría de los jueces penales de Ucayali son carceleros. Segunda proposición. No veo ningún varón en la clase. José es un abogado, perdón, José es un juez penal ucayalín. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión con respecto a José? ¿Cuál sería la conclusión? Doctor, buenas noches. Buenas noches, a ver, dime, Giovanna. ¿Sería José es un juez carcelero? ¿Cómo? José es un juez carcelero. Ya, Por lo tanto, entonces José es un juez penal carcelero. ya, muy bien. Correcto, escuchen, ¿eh? Muy bien, hijito. Pero yo te pregunto una cosa. Las dos premisas, la mayoría de los jueces penales de Ucayali son carceleros. José es un juez penal de Ucayali. Por lo tanto, tenemos la certeza de que José también es carcelero. Porque No. la mayoría de los jueces penales de Ucayali son carceleros y José es un juez penal de Ucayali. Nos da la certeza de que también José es carcelero. No nos da la certeza, doctor. No nos da la certeza, por supuesto. Nos dice todos los abogados, todos los jueces penales, la mayoría, dice, la mayoría. Entonces, José es juez penal, pero probablemente, entonces es carcelero.
como la mayoría, y él también dice acá, probablemente no tenemos la certeza, porque la mayoría no es todos, y es particular. ¿Ves? Entonces, ¿qué tipo de argumento es este ejemplo? Vamos a desmenuzar. La primera proposición, la mayoría de los jueces penales son carceleros. La mayoría, universal o particular. Universal. En O universal el abarca a todos, en la mayoría ya está excluyendo a algunos. ¿Ah? Entonces debe ser particular. Particular, pues la mayoría, que no es la totalidad. Será la mayoría, será 99, pero no es la totalidad. No dice todos, Claro, no son. la mayoría. Ya, ahora, entonces es Sí, tienes razón. particular. Segundo, José es un juez penal de Ucayali. ¿Particular o universal? Se refiere Particular, solamente a doctor. José. Particular. Particular. Y la conclusión, por lo tanto, José es probablemente carcelero. También es particular, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Y el ejemplo. Entonces la pregunta, yo le diría, a ver, díganme usted, ¿qué tipo de argumento es este? Hay solamente dos clases de argumento, deductivo e inductivo. ¿Qué tipo de argumento es? Miren, en el argumento deductivo, las premisas dan un apoyo determinante, concluyente a su conclusión. En el inductivo dan cierto apoyo. Entonces, ¿qué tipo de argumento es? Inductivo. Inductivo, pues probablemente, ahí está la palabra probablemente, que es probable. Está dando un probable apoyo y no contundentemente. Y por eso es inductivo. Es un documento, es un argumento inductivo. Muy bien. Todo está en las separatas y muy bien explicado por si acaso y con ejemplos. Ahora vamos de acuerdo al cielo, nos toca ahora desarrollar lo que son las falacias. Esto yo ya no tendría que explicarle y les daría por hecho la clase, porque esto es todo teórico y cada falacia está con su respectivo ejemplo. Pero es bueno saber eso porque con mucha frecuencia se aplican las falacias en el quehacer judicial, en las contiendas judiciales. Pueden utilizar falacias los abogados para engañar a la otra parte. O pueden utilizar falacias los jueces para sostener una sentencia que realmente es incorrecta. Igualito, la lógica es importante para todo eso. Y lo que estamos viendo, argumentos deductivos e inductivos, eso también es importante. Porque si se hace un razonamiento incorrecto, es un argumento inválido, un auto inválido, una sentencia inválida. De ahí lo sacamos. Por eso que para demandar, que es un argumento, ya les expliqué,
tiene que tener una correlación lógica entre lo que se pide y lo que se argumenta para que nos den lo que pedimos. El petitorio y los fundamentos de hecho y las pruebas, etc. Vamos a ver si se demanda un argumento válido o inválido. Si es inválido, va a caerse, pues. El juez no lo va a pasar. Al mismo lo va a decir improcedente o inadmisible. Pero si es correcto, lo va a admitir. Igualito, le hago una sentencia. Esta sentencia es un argumento inválido porque ¿cómo llega a esa conclusión el juez? Para crear fundada la demanda o improcedente la demanda, ¿cómo llega si las premisas no le dan ese apoyo? Y como ellos no saben la cuestión penal, ¿cómo el juez llega a la conclusión que es autor de delito? Cuando hay varias premisas que ponen en duda que sea autor y vas a que haya en duda por reo, ya para que no lo condenen. Es importante. Lo mismo que las falacias es importante, porque con mucha frecuencia se acude a eso. Muy bien. Por eso, voy a empezar por el concepto de falacia. Definimos a la falacia como un tipo de argumento que puede parecer correcto, pero que luego de examinarla se demuestra que no lo es, que no es correcto. Bien. Entonces las falacias son peligrosas porque muchas veces por no conocer las falacias admitimos algo en contra, por decir, de nuestro patrocinado o de un justiciable. Como dice, previamente nos comemos el sapo. Los otros nos metieron de contrabando, pero lo que han utilizado es una falacia realmente. Ahora, no hay una cantidad determinada de falacias. Sería difícil decir, bueno, hay 100, 200 falacias. No se puede tener eso con actitud porque eso está relacionado con la clasificación que se tiene de falacias. El gran filósofo griego Aristóteles, conocido como el Estagirita, porque nació en Estagira, Grecia, identificó 13 tipos de falacias. 13 tipos de falacias. Últimamente se ha identificado 103 tipos de falacias, 100 más a lo que identificó Aristóteles. Aristóteles es el padre de la lógica, porque Aristóteles sistematizó la lógica, es decir, la lógica estaba dispersa. Concepto para acá, otro para acá, etcétera, etcétera. Él lo ordenó, eso se llama sistematizar. Bueno, Aristóteles, 13 tipos de falacia, últimamente 113, pero los que más discurren son 17 tipos de falacia, agrupados en dos grandes grupos. Las falacias de atinencia y las falacias de ambigüedad. Las falacias de atinencia son 12.
Las falacias de ambigüedad son 5. Vamos a estudiar estas 17 falacias, empezando por las falacias de atinencia. ¿Cuándo se presenta una falacia de atinencia? Cuando un argumento descansa en proposiciones que no son pertinentes y por tanto no pueden establecer de manera apropiada la verdad. La falacia cometida es de atinencia. Entonces, cuando una proposición, perdón, un argumento descansa en proposiciones que no son pertinentes y por lo tanto no se puede establecer de manera apropiada la verdad, de manera clara la verdad, se comete una falacia de atinencia. Estas falacias de atinencia son 2. Vamos a empezar con la primera. Es el argumento por la ignorancia. En latín es argumento ad ignoratiam. Corten la separada. ¿Qué es este argumento? Es el error que se comete cuando se argumenta que una proposición es verdadera sobre la base que no se ha probado su falsedad. O al inverso. El argumento es falso porque no se ha probado su verdad. Voy a poner un argumento para entenderlo. Yo digo, un argumento digo, sabemos que los argumentos son o verdaderos o ciertos, ¿no es cierto? Pero las proposiciones son verdaderas o ciertas. Si yo digo, los caballos tienen espíritu, tienen alma. Es una proposición. Y digo, si usted no me demuestra lo contrario, entonces es cierto que los caballos tienen espíritu, tienen alma. Y por lo tanto, cuando se mueren, se pueden ir al cielo, pues, o al infierno, como los humanos que tenemos alma. Entonces, es una falacia por ignorancia. Yo digo eso. Si ustedes no me muestran lo contrario, es cierto lo que digo. ¿Se dan cuenta? En la separata doy un argumento que sucedió pues en la realidad.
en la época del medioevo, en la época del feudalismo, en la época de la monarquía, en esa época que la historia lo conoce como la etapa del oscurantismo, porque se impidió el desarrollo de las ciencias, en donde en esa época la iglesia tenía una influencia enorme y hasta tenía el poder. Y esa época duró cerca de 10 siglos, 1000 años. Bueno, en esa época, los padres de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, decían que la luna era una esfera perfecta, casi como una bola de cristal perfecta. Y por supuesto, creación divina, para adornar el espacio y proporcionar la luz durante la noche. Quiere decir que era una esfera perfecta. Galileo Galilei, un gran filósofo y astrónomo italiano, al lado de Copérnico, polaco. Pero Galileo Galilei inventó el telescopio. Ese aparato que permite acercar los objetos que están lejos, atraerlos para verlos de más cerca. Y entonces, Galileo observó la luna con el telescopio y vio que la luna, la superficie lunar, era un relieve irregular, tenía llanuras, tenía montañas, tenía picos, es decir, era totalmente irregular. Ya lo vio. Y publicó, pues, lo que había descubierto con su telescopio. Y demostró que la luna no era una esfera perfecta. Y eso luego ya se comprobó, totalmente se comprobó, ¿no es cierto? Que no es así la luna, ¿no? Ya el hombre ha llegado a la luna, incluso llegó hasta Marte, pero llegando a la luna es como que tiene pues una esfera irregular. Muy bien. Entonces, como el descubrimiento de Galileo iba contra lo que preconizaba la iglesia, este está yéndose contra las verdades de la iglesia. Y aquel que no cree contra la verdad de la iglesia le ponen su mote, ¿no? Y le obligaron a que diga que no será cierto. Y Galileo se opuso. Muy bien. Tenía la Santa Inquisición, que era un tribunal despiadado. A todo aquel que contradecía los dogmas de la iglesia, los ejecutaba. Pero se llama con la época del oscurantismo.
Pero antes de ejecutarlo a Galileo, llamó pues a sus teóricos de la iglesia, sus filósofos, sus teólogos, o refutamos a este Galileo que nos ha fregado con que ha demostrado que la luna no es una esfera perfecta como tanto tiempo hemos sostenido y todo el mundo ha creído. Ya no van a creer en la iglesia. Entonces sus teóricos de la iglesia dijeron, caramba, no nos queda otra cosa que aceptar que la luna es así. Tiene una superficie totalmente regular con llanuras, picos, montañas. Pero hay que recurrir a una falacia. Hay que decir de que sobre esas llanuras, montañas y picos que hay en la luna, aceptan que existe una sustancia blanquecina, invisible, sobre todos esos picos y llanuras, de manera que la luna es una esfera perfecta. Que nos demuestre Galileo que no existe esa sustancia blanquecina, invisible, que hace que la luna sea una esfera, pero que no demuestra. Si no demuestra, es cierto que la luna sigue siendo una esfera perfecta. Antes de ejecutarla, Galileo advirtió que se trataba de una falacia. Esta era falacia por la ignorancia. Eso no se puede demostrar. Porque esa sustancia a que hacen referencia, blanquecina, invisible, que envuelva, no existe. Pero ¿cómo demuestra eso que no existe? Mi telescopio no vale porque dice que es invisible, no va a ver ni con 1000 telescopios. Entonces, Galileo, yo también voy a recurrir a esa misma falacia. Y les dijo, muy bien, aceptemos de que esa sustancia blanquecina, invisible, envuelve a todos esos picos montañas de la superficie lunar. Pero sobre esa sustancia blanquecina, invisible, se levantan montañas y picos también con esa misma sustancia. A ver, demuéstrenme que eso no existe. Y entonces con esto muestro que la luna realmente no es una esfera perfecta. Entonces estaba contraponiendo Galileo la falacia por ignorancia. Demuéstrame que existe. Demuéstrame que no existe. Eso que se ha prolongado más allá de esa sustancia que rodea la luna. Demuestra. Esa es una falacia por ignorancia. Y en los debates judiciales se utiliza bastante esa ignorancia. Si tú no me demuestras tal cosa, entonces es cierto. Si tú no me demuestras que el día en que se sucedieron los hechos, estuviste internado en un hospital, entonces fuiste tú el que mataste al agraviado.
Demuestren. Si no me muestran, es cierto. Pero yo me puedo enfermar y no necesariamente puedo acudir al hospital. Yo puedo que el médico venga a mi casa y me examine en mi casa. Pero ya me quiere, con esa falacia quiere que yo admita. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que estar atentos siempre a las falacias. Segunda falacia de atinencia. La falacia inapropiada a la autoridad. Esto es bien sencillo. Cuando se trata de dilucidar algo y no tenemos los conocimientos de eso y acudimos a una autoridad para que nos ilustre, ¿no? Por ejemplo, ustedes están discutiendo cómo se dice espejo en chino. Entonces, Andrea dice, espejo en chino se dice, ahí estoy. Sí, ahí estoy, ahí dice. Y el otro, como dice, aquí estoy. No se ponen de acuerdo. Vamos a recurrir a una autoridad, vamos a recurrir al doctor Juan Núñez. Y recurre a mí. Yo no soy la autoridad, pues. Para eso, ¿no? Yo no sé nada de chino. Están recurriendo a una autoridad inapropiada para resolver esa discusión. En el ejemplo de la separata, les pongo hay una discusión de tipo moral y hay una discusión de tipo económico. Se está discutiendo una cuestión moral. Si estamos discutiendo algo de moral, recurrir a Darwin, que es un gran biólogo, sería acudir a una autoridad inapropiada. Si estamos discutiendo de una cuestión económica, el precio de las cosas, el valor de las cosas, y recurrimos a Picasso para que nos dé una opinión, estamos acudiendo a una autoridad inapropiada, porque Picasso sabrá, o es un magnífico artista, un buen pintor, pero ¿qué sabe de economía? Estaríamos recurriendo a una autoridad inapropiada. Pero ojo, en el caso laboral, si se aborda un tema respecto a si es moral o no, la eutanasia, o sea, la muerte por piedad, tema bastante discutido. Recurrir a Darwin podría ser útil, porque Darwin habla del origen de la vida. ¿Dónde apareció la vida? Su opinión podría ser útil. Lo mismo en el caso de Picasso. Si a Picasso, pues por supuesto le preguntan el valor de un edificio, su opinión no valdrá nada. Pero si le preguntan sobre el valor de un cuadro, de una pintura que hay en la Sixtina, en Italia, su valor tendrá mucho que ver. Su opinión tendrá mucho que ver. Entonces, hay que saber diferenciar. En el ámbito judicial se presenta eso con mucha frecuencia, pues.
Y solamente se justifica, ¿no?, cuando se hace ver que se ha cometido esta falacia. Por ejemplo, en un proceso civil, se trata de valorizar un inmueble de 2 plantas y ver su estado de conservación. El juez no sabe de eso, pues entonces tiene que recurrir a los peritos para que lo ilustre. Si el juez nombra como perito a un maestro constructor que tiene mucha experiencia en construcción, pero que no es ingeniero, estaría cometiendo este tipo de falacia, porque él no es la autoridad para que pueda decir, oye, esta casa tiene tal estructura y por lo tanto su precio es tanto. No, ¿no es cierto? Entonces, el abogado tiene que parar eso, pues. No, esto es una falacia. Ese no es la autoridad a quien debe usted acudir para que le ilustre. Yo sí voy a recurrir a un ingeniero civil, mi prueba de parte. Y el ingeniero civil va a decir, sí, la carga merece su precio. Entonces, ¿cuál tiene más mérito? El ingeniero civil, el peritaje general civil, la de parte. Contrarresté una falacia. O si se quiere, está en discusión el valor del estadio Aliado Osorio de acá de Pucallpa, de un juicio. No voy a poner como perito a un ingeniero civil, porque ese no es la autoridad para que ilustre adecuadamente. Si no, tengo que recurrir a un arquitecto. ¿Ve? Y en la cuestión penal, eso va cada rato, se ve. Claro que los jueces necesitan, por supuesto, de peritajes, porque que saben, pues, de esas cosas del juez, ¿no? Y en base a ese peritaje va a resolver. Pero si se hace un peritaje con una autoridad no autorizada, no apropiada, entonces el juez saca su sentencia en base a eso. ¿Por qué no lo cuestionó? Pues yo saco mi sentencia en base a lo que está en el expediente. Y nadie cuestionó, pues eso me es sustentable. ¿Eh? El abogado tiene que estar atento a todo eso. En la cuestión penal, eso es lo que sucede a diario. Violación sexual. De menor o mayor, violación sexual. Entonces, desde el inicio, recurrir al médico legal. Y va, la víctima. Pasa. Y el médico legal, el médico legista, ya pues su dictamen. El examen practicado, se establece, ¿no?, que por el área genital, extragenital, se advierte, listo. Y en el Departamento de Medicina Legal, ahí tienen un protocolo, que lo vean, rellena y listo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? De que ese médico legal no es la autoridad competente para hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque no es un médico especializado en la materia. Es un traumatólogo, especialista en huesos. No es un ginecólogo. Y eso va a ser lo importante. En base a eso, entonces hay que parar eso un momento.
Usted será el médico del Departamento Legal, del Ministerio Público, etcétera, etcétera, pero no es la autora apropiada. Porque ese señor es traumatólogo, especialista en huesos. La autora apropiada tiene que ser un médico ginecólogo. Entonces, que practique un nuevo examen. Un médico que trabaja en el hospital regional en el MINSA o un médico ginecólogo del seguro. Que sean dos médicos. Tiene que acceder a eso el juez. No se le puede negar esa prueba. Y estos médicos ginecólogos dan un dictamen totalmente distinto al que dio el traumatólogo. Ya que se establece que no se produjo ese evento. Dice, no, imen intacto. Listo. Es totalmente distinto. Entonces luego viene el debate médico. En el primer caso se recurrió a una autoridad inapropiada. En el segundo, a la autoridad que debe acudirse. Pero tiene que estar atento a eso, muy atento. ¿No es cierto? El médico legista tiene 6, tiene su médico legatura, hay que averiguar por su especialidad. ¿No es cierto? Claro, si se trata de un delito, por ejemplo, de lesiones, me ha roto el pie, ahí el traumatólogo, ese es correcto, pues. Si tiene un traumatólogo, mejor, pero no para ese tipo de violación, el traumatólogo. ¿Bien? Lo mismo, muy frecuente, ¿no? Ahí la evaluación psicológica, del psicólogo. Pero en un caso la autoría inapropiada, pues. La autoría inapropiada es el psiquiatra. Porque es un médico especializado. 7 años de estudio en la universidad y 2 años en especialidad, 9 años. Que un psicólogo, 3 o 4 años creo que estudia. Entonces el otro, pues, su orientación es más correcta, ¿no es cierto? Entonces, no, es que no tenemos psicólogos, no tenemos acá, ¿no? Y lo que tenemos nada más, a un momentito, pues. Entonces, cuando no se tiene para irse a acudir a Lima, pues. En Lima tienen todo. ¿Cuántas veces he hecho venir a psiquiatras acá? Estando los procesados en cárcel, ¿no? Y qué distinto, bien distinto. Su dictamen con relación a que había hecho el psicólogo. Y entonces, ¿a quién creer? A la autoridad, pues, apropiada. Y el área superior reprobó, y está un fallo correcto. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Eso de recurrir a la autoridad inapropiada es una falacia. Muy bien. Después, hay la falacia, la tercera falacia de atenencia es la pregunta compleja. La pregunta compleja. Esta es una falacia también que suele con muchísima frecuencia cometerse. Y delante del abogado todavía, defensor. Y el abogado no es un convidado de piedra. ¿Para qué está el abogado? ¿Acaso solamente para escuchar? ¿Acaso solamente para que escriba la respuesta que está dando su cliente? No, no. Está al tanto para advertir las irregularidades que se cometen en esa diligencia. En todos los interrogatorios de los fiscales a que ahora hacen la investigación o del juez
unipersonal o del juzgado colegiado. ¿Cuántas preguntas complejas hace? Muchas preguntas. Por ejemplo, poner un ejemplo solamente. Por decir, se está ventilando un proceso por delito de receptación. Ustedes ya saben que la receptación consiste en que yo adquiero algo que sé o debo sospechar que es de procedencia ilícita, ¿no? Por comprar lo robado, eso, por poner un ejemplo. Entonces, el fiscal o en su turno el juez le pueden preguntar si el procesado. Diga si es verdad. Oye, es verdad que usted compró un bidón, no, ¿cómo se llama? Donde ven el oxígeno, un balón de oxígeno para cocina, sabiendo que su procedencia era ilícita y que usted lo compró de Juan Pérez por el precio de 10 soles. Conteste. Generalmente el procesado pues es una persona que tiene apenas secundaria, etcétera, ¿no? Conteste. Ah, ¿y para qué te lo voy? Un momentito, señor fiscal, señorita juez, o juez, un momentito. Pido por favor que se trate de una pregunta compleja. Hay que dividir esas preguntas. Primero que conteste, le está preguntando si sabía que ese balón de oxígeno era de procedencia ilegal. Primero que conteste eso. Después que conteste si le vendió a Juan Pérez. Después que conteste el precio que pagó. Así, por favor. Tiene que acceder, pues. No tiene que acceder. Porque es la misma pregunta, sino, pero separadito. Entonces su respuesta ya no va a ser uno. Sí, no, ya. Sí, dice, en la primera pregunta, sí, de un solo golpe las tres. Sí, ya está. Admito. Listo. La comisión de parte no puede ya. Admitió que es el autor de la estación, ya está quemado, para que ya no vale más por eso, ya lo dijo. Por contestar una pregunta compleja. Y en cambio dice, no, a la primera. Que conteste primero, si sabía que era de procedencia ilícita. ¿Sabe usted qué es procedencia? No. No sé. No. Punto. Su respuesta es no, pero es su respuesta. No quiere más. ¿Le vendió Juan Pérez? No conozco a Juan Pérez. Por tanto, no sé quién me vendió. No, no conozco. Ya. Entonces, al que le vendió, ¿usted le pagó 5 soles? No, no le pagué. Porque yo le pedí factura. Y él me dijo que sí tiene factura y va a traer. Y me lo dejó. Y en eso ya vino la policía. Y me intervinieron. Pero yo le iba a pagar cuando me trajera la factura. Pero no le pagué. Entonces su respuesta no admitió ninguna de esas tres preguntas que en forma conjunta se había hecho. Entonces hay que tener cuidado con esas preguntas complejas que se utilizan mucho en los procesos.
Igualito una cuestión civil también se presenta, ¿no? Cuando va a ser una declaración de parte o de algún testigo, el abogado hace la pregunta según sobre, pero el juez solamente lo abre y le lee. Y el abogado en una pregunta hace como 3 preguntas. Ah, ahí está pues el abogado de la otra parte para que se oponga, ¿no? Me opongo a que conteste esta pregunta. Es una pregunta compleja. Señor juez, tiene varias preguntas. Pero una por una. Ah, tiene razón, entonces fue la pregunta. Cambia el sentido de la respuesta ya, pues. En la separata les pongo un ejemplo que se presenta en los órganos colegiados, en el caso de la separata, en el Congreso. En el Congreso se está discutiendo sobre la exoneración tributaria en la Amazonía. La Amazonía, pues, Cayali, Loreto, San Martín, toda la Amazonía. Estamos exonerados. Y el IGB. Bueno, entonces un congresista se para y dice, yo presento al Congreso una moción de orden. A ver. ¿Cuál es tu moción de orden? Que el Congreso posponga la discusión sobre la exoneración tributaria en la Amazonía por 1 año. Ya listo. Esa es mi moción de orden. Que suspendamos esta discusión por 1 año. Entonces, tenemos congresistas de la Amazonía, tenemos de Ucayali, y no sabemos que acá hay una pregunta compleja. A ver, esa es la moción. Al voto. Van a votar. Pero si tenemos congresistas que saben, han estudiado en la ONU, y saben que es una pregunta. Un momentito. ¿Sabe? Esa moción, aunque pequeñita, es una pregunta compleja que hay que desdoblar. Primero, hay que votar si se pospone o no el debate. Uno puede estar de acuerdo que se posponga, otros no. Primero hay que votar eso. Si se aprueba que se posponga, hay que votar por cuánto tiempo. Porque uno puede estar de acuerdo 1 año, otros 6 meses, otros 2 años. Ah, tiene razón. Ya, primero, vamos a ver, ¿se pospone o no se pospone? Sí, se pospone, dicen los sociólogos, ya que se pospone. Ya, se pospone. ¿Por cuánto tiempo? Ay, recién. Ya yo propongo que sea por 6 meses, yo por 1 año. Ah, voto. Por 6 meses. 6 meses. No salió con su gusto ese congresista antiamazónico, que quería que no se discute y que se procese hasta el otro año. Vean lo importante entonces, cómo es discernir una pregunta compleja, que es una falacia. Es una falacia. Muy bien, jóvenes. Nos hemos pasado un minutito, pero ha valido la pena. ¿Alguna preguntita? A ver. Zaira Maguiña. No está. Ninguna por ahora, doctor. Ninguna, pues muy bien, Zairita. A ver, Lucerito. Lucero de la noche. ¿A dónde se fue Lucero? Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, aquí nos quedamos. Y entonces ustedes, por favor, vayan leyendo las siguientes falacias hasta la última, que en la siguiente clase yo solamente ya voy a reforzarles lo que no han entendido, ¿ya? Lo que no han entendido. Entonces, la próxima clase ustedes deben leer
el argumento ad hominem es contra el hombre, que hay dos clases, el argumento ad hominem abusivo y el ad hominem circunstancial. Después también tiene la falacia de accidente, que es pequeñito, no tiene ni 8 líneas. Y la falacia de existencia inversa. Y todas las falacias. Y todas las falacias de la abstinencia, porque estos ya son sencillos. Muy bien, entonces nos despedimos hasta la próxima clase, hasta la otra semana. Muy bien. Cuídense. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Greta, gracias, Luanita, gracias a todos ustedes también y cuídense bastante. Chao. Buenas noches.